Hola Tatiana, pues primero agradecerte el tiempo para esta entrevista, felicitarte por este filme que nos has regalado a todos. Y bueno, mi primera pregunta, sin más, es ¿cómo nace este interés o por qué contar esta historia desde los ojos de la infancia, desde los ojos de unas niñas? Sí, ese fue el reto más grande para mí, contar la historia desde los ojos de una pequeña que está creciendo, que se cuestiona el mundo, que surgen sí, sus dudas, sus miedos, ¿no? Y que lo cuestionan todo, una realidad tan difícil que permea su vida, ¿no? Y ver esta inmovilidad del mundo adulto y este silencio, ¿no? Eh, Ese fue el motor para mí de la película. Por eso acepté, por eso me sedujo tanto la novela y por eso acepté el reto también de Nico Celis de embarcarme en esta aventura de dirigir esta película, de adaptar la novela y de hacer el guión. Debo decir que la novela de Jennifer Clement, que en español se llama Lady D, está está vista de alguna forma, es la historia de una niña y sus dos mejores amigas, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estaba planteado, eh, digamos, un trazo muy importante de la historia y, y para mí siempre el punto de vista en una película es algo que me seduce muchísimo, es parte de la forma cinematográfica de una historia, ¿no? El cómo voy a contar esta película, desde dónde, ¿no? Es algo que yo siempre me planteo en mis películas, ¿no? En Tempestad era desde dónde voy a contar esta película, pues desde los ojos de Miriam, ¿no? De esta mujer que va regresando después de haber estado en el infierno a su casa y miramos a través de ella. Es algo que siempre me seduce mucho el punto de vista y en este caso había un poderosísimo posible punto de vista para contar la película, que era efectivamente el de una niña. Y también me parecía muy interesante que no se ha hablado de la violencia en México desde ahí, ¿no? Desde las infancias mexicanas, que están tan expuestas y tan vulneradas en los pueblos donde hay violencia, ¿no? Los niños están creciendo, escuchando balazos, escuchando que hay secuestros, escuchando que hay muertos, y en estos contextos las niñas además están todavía más expuestas a la brutalidad, digamos, ¿no? Otra cosa que me gustaría que me contaras es sobre el espectro, digamos, de la violencia. ¿Cómo lo manejaste en la película? Digamos, en esta cinta no lo vemos como estamos acostumbrados, digámoslo, en series o en otras películas, donde se vuelve como la violencia parte del espectáculo, parte de lo que vende, digamos, de alguna manera. ¿Cuál fue tu decisión al tratar la violencia que sucede en México? ¿Qué era lo que querías lograr haciendo de la violencia este eco? ¿Cuáles eran tus objetivos y cuáles eran las limitaciones que tú te pusiste para hablar de la violencia? Sí, justamente me propuse huir del espectáculo. Siento que el espectáculo de la violencia en México, como tú lo has nombrado, espectáculo, ¿qué es eso? Este, Nos ha enfermado más de lo que ya estamos, ¿no? El espectáculo de la violencia ha vulgarizado nuestra realidad. Eso pienso que ha pasado con este espectáculo. Y eso nos ha vuelto indiferentes, nos ha vuelto insensibles, nos ha empañado los ojos, nos ha hecho mirar muy de lejos lo que está pasando y nos hemos acostumbrado a ello y yo creo que esa es la gran tragedia que tiene este país, ¿no? Que ya nos acostumbramos, que ya no nos afecta, ¿no? Que es que ahí está el monstruo, pero que le damos la vuelta y no importa, ¿no? Y pienso que eso es muy grave porque la bomba de tiempo sigue estando allí y siento que ese es uno de los daños más grandes que tenemos como sociedad. Entonces, yo sí quería huir del espectáculo, de la representación explícita de la violencia en la película. Me parecía muy importante caminar en sentido contrario y ese monstruo violento no verlo, sino que estuviera ahí latente,
¿no? Está presente todo el tiempo, es una amenaza para la vida de las niñas, para su seguridad, pero no lo veo, lo siento, solo lo siento, a través de lo que sienten los personajes, de lo que piensan, de sus ojitos, de estas pequeñas, del miedo que ellas perciben, y mi apuesta fue por caminar en los pies de estos personajes muy de cerca, quererlos, que fueran, meternos en la piel de estas niñas y caminar desde allí y sentir entonces desde ahí la presencia de este monstruo. Siento que la evocación, la no representación explícita es mucho más poderosa para provocar una emoción en el espectador, porque te implica, ¿no? Porque te toca a ti, espectador, imaginar tus propios monstruos y tus propios miedos de alguna manera, y siento que eso, sí, que por ahí era mi camino, mi objetivo de construir esto. Algo importante también de esta cinta es la manera en que muestras a estos personajes, a estos campesinos, la amapola, que al final son obligados, ¿no? Sí son parte de este sistema del narcotráfico, pero pues al final ni siquiera muchas veces o la mayoría de veces no es una decisión propia, sino se ven obligados, se ven sometidos a ser parte de este sistema. ¿Cómo querías tú manejarlo? ¿Qué era importante resaltar desde este aspecto en los campesinos de Amapola? Sí, efectivamente, como tú dices, esta es la realidad de muchísimos pueblos en México, en donde el crimen organizado ha llegado y ha obligado a los campesinos a trabajar para ellos, ¿no? Cediendo sus tierras, trabajándolas, sembrando la amapola, y el que no se cuadra, pues es desplazado, amenazado, le quitan la tierra, le queman la casa, le matan a los hijos o los desaparecen, ¿no? Es una realidad que pienso que no es nueva, que conocemos, que está ahí silenciada, y para mí era muy importante poder abrir un poquito los ojos en este sentido, no un poquito, poder mostrar parte de esta realidad del mundo campesino de la amapola en México, ¿no? Es gente, son trabajadores que se buscan la vida como cualquier campesino de México. Yo creo que no son parte del sistema de la droga en México, creo que no, creo que son víctimas más bien de ese sistema, y que son sobrevivientes, y que en los lugares en donde habita una enorme desigualdad, que son en el mundo campesino en general en México, en donde no hay oportunidades de trabajo, ni de educación, ni de salud, ni de tantas cosas fundamentales y básicas para la sobrevivencia de cualquier ser humano, de repente esta es la única posibilidad que existe, ¿no? Entonces, para mí son campesinos muy dignos, seres humanos muy dignos, trabajadores de la tierra, y también me parecía muy interesante poder contar el proceso de la amapola, que es algo un poco muy documental, ¿no? Cómo se cosecha, cómo nacen estos bulbos, la leche que se extrae de ellos, cómo se deja secar y se vuelve café y se hace goma de opio, y luego cómo le empacan. Sí me eché un clavado profundo a la investigación del proceso de la amapola, y bueno, me parecía muy interesante ponerlo en la película. Esto que mencionas es importante porque vemos que esta formación que tú tienes como documentalista, bueno, es reflejada en esta cinta. Cuéntame de tu experiencia como, bueno, en tu primera ficción, ¿qué tanto influyó esta formación de documentalista? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Veremos otra ficción más adelante? Sí, bueno, vengo del mundo documental, como bien dices, y pienso que mis procesos de investigación y de mirada, de ver el mundo, de desmenuzar las cosas, la vida, ¿no? Creo que los documentalistas somos unos grandes observadores de la vida, de los otros, de los gestos de los otros, de las personas, que estamos muy atentos siempre a lo que les sucede a los demás. Siento que mi forma de mirar, digamos, el mundo
permeó toda la película, ¿no? Mi forma de mirar el mundo como documentalista permeó los procesos de toda la película y en muchos de los procesos de ficción, pues se coló mi propia forma intuitiva de encarar las cosas desde ser documentalista, porque pues no sé hacerlo desde otro lugar, ¿no? De ahí vengo, aunque por supuesto que tuve que adaptarme y entrarle a un montón de otros mecanismos nuevos y de la ficción, ¿no? Un crew enorme, distintos departamentos súper especializados, de efectos especiales, de maquillaje, de vestuario, de carpinteros, pintores, constructores que levantaron muchas de las locaciones, muchas cosas nuevas para mí, muy fascinantes. Y bueno, sí, yo tuve que adaptarme a este aparato enorme de la ficción, pero siento que este aparato también se tuvo que adaptar un poco a mí. Y claro que me veo haciendo la siguiente ficción, tengo muchas ganas ya. Yo creo que pronto empieza la escritura ya de un nuevo guión y ahorita estoy en medio del proceso de una película documental, ya en medio a la mitad del rodaje, un rodaje largo que es a lo largo de un año y ya voy a la mitad. Entonces, la verdad es que me siento muy libre para transitar de un lado a otro, pero sí pronto pienso que viene una nueva ficción en mi camino, tengo muchas ganas. Pues enhorabuena, Tatiana. Finalmente, Tatiana, pues sabemos que esta cinta va a llegar a Netflix, no tenemos fecha, pero sabemos que va a llegar. ¿Tú qué piensas de esta transición también que hay a las plataformas de streaming? Al final de cuentas, sabemos que esta cinta llega mañana a salas de cine de México, pero digamos, pues las películas tienen un impacto enorme cuando llegan a las plataformas también de streaming. ¿Por qué decidiste también que esta cinta estuviera en esta plataforma? Sí, bueno, debo decir que realmente no es una decisión mía. Hay como atrás de la película unos distribuidores muy potentes como Match Factory, y como Pimienta Films, distribución, ¿no? Entonces, siento que es muy importante lo que está pasando con la película, ¿no? Se estrena mañana, afortunadamente, muy fresca, además después de Cannes, que fue hace pocas semanas, poco más de un mes. Entonces llega todavía palpitando con una fuerza y normalmente uno espera un montón, un año y medio para poder estrenar la película después de recorrer festivales cuando eso sucede, ¿no? Y ahorita llega muy fresca con un gran impulso que le dio haber sido estrenada en Cannes y que le fue bien, afortunadamente. Y al mismo tiempo todavía quedan varios festivales muy importantes a los que acudir. De hecho, me voy mañana a San Sebastián, luego a Suiza, y luego a Nueva York, por ejemplo, al Festival de Nueva York a presentar la película. Y dentro de poco la película va a plataformas digitales, sí, de una forma muy importante también, creo que va a muchos países. Entonces, me parece fascinante que la película pueda verse en tantas ventanas diferentes, porque es muy difícil hacer una película, es casi un milagro, ¿no? Que una película llegue a su último fin, que es poder entregarla al público y que tenga una película mexicana la oportunidad de habitar todas estas ventanas, ¿no? Me parece muy importante y pues que mucha gente la va a ver, que es el fin último, pienso, de lo que hacemos, poder compartir y entregar nuestro trabajo al espectador. Pues Tatiana, te agradezco muchísimo el tiempo, eres una cineasta a la que admiro mucho y que te hayas dado el tiempo sin embargo, para este medio, de verdad lo agradezco muchísimo. Y pues no me queda más que felicitarte por esta cinta, por este recorrido que nos acabas de mencionar que vas a dar con la cinta y pues espero que hablemos también próximamente, otra vez que nos sentamos a conversar, a hablar de tu cine. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bianca, gracias.